Hola otra vez. Vamos a ver otro ejemplo de examen de geografía, en este caso de acceso a ciclo formativo. Es un examen un poco especial porque es un examen que realmente nunca se ha hecho, sino que es el ejemplo que propuso la Consellería cuando en el año 2010 cambió el modelo que se daba hasta ese momento. Nos pasó este examen ejemplo que, aunque ya digo, como no se ha hecho, mejor dicho, responde a las características de cómo han sido a partir de entonces. Vamos a hacer como digo siempre. Primero vamos a leerlo completo, por si acaso de unas preguntas a otras nos pueden dar información o pistas. Para empezar, ya sabéis que los de exámenes de acceso al ciclo formativo proponen siempre 6 preguntas, de las cuales elegimos 5. Así que es obvio que hay que leerlo entero para decidir antes de empezar qué pregunta nos vamos a dejar. En este caso, como podéis ver, hay una pregunta sobre litología o tipos de suelo, que es una cosa que hemos visto en el tema 3, localización de una serie de ciudades, algo de agricultura, que también es una cuestión que hemos visto en clase, localización ya lo he dicho antes, concepto de área metropolitana, reconversión industrial, esta puede ser la más difícil porque el de la industria es un tema que hemos tocado muy por encima, y finalmente una cuestión sobre climas. Cada uno elige qué es lo que quiere contestar y qué es lo que se quiere dejar. Vamos a ver consideraciones sobre este tema. Bien, vamos allá. En primer lugar, la pregunta sobre distribución litológica es una cuestión que se ha estudiado en clase donde habla de los tipos de suelo. Sabéis, calíceo, silíceo y arcilloso. Aparece en el tema, aparece también en el montaje de diapositivas. Lo que yo sugiero aquí es que, como os digo, utilicemos el esquema identificación, lectura, comentario. ¿Por qué? Porque aunque no es un ejercicio de comentario de tema, de comentario de mapa, el hecho de que venga acompañada por un mapa significa que nosotros tenemos que aprovechar ese material que nos dan. Se va a valorar mucho que sepamos aprovechar lo que nos dan. Por tanto, ¿por qué no convertirlo en el fondo en una pregunta de comentario de mapa? Identificación, lectura, comentario. Identificación y lectura más o menos rápidamente en el primer párrafo de la propuesta que veréis a continuación y el comentario en el segundo párrafo. Pero para el comentario, atención de nuevo, hay que prestar atención a lo que preguntan. Fijaos que dicen al hilo de la evolución geológica de la península. ¿Esto qué significa? Nos está sugiriendo, nos está diciendo, atención, la respuesta de comentario tiene que ver con la historia geológica de la península y así por tanto lo tenemos que responder. La pregunta sobre localización en el mapa es una de estas preguntas que tenemos que hacer rápidamente, muy rápidamente. Nos va a dar así tiempo para aprovechar en otras preguntas. Basta con que sea aproximado, obviamente, podemos tener un pequeño, mínimo margen de error. Lo que es importantísimo es que la marcación sobre el mapa quede clara, fácil de ver y limpia. Nada de desastres, por favor. La siguiente pregunta comenta el tipo de agricultura que encontraremos en la zona de clima mediterráneo, haciendo de distinción entre secanos y regadíos, pues nos obliga, como pasa siempre, a leer bien la pregunta. En principio, es una cuestión de paisajes agrarios. Este tema lo hemos visto en clase. ¿Y qué es lo que hemos dicho en clase en la ficha de paisajes agrarios? Pues que hay que hablar de localización, clima asociado y después agricultura y ganadería. Esta ficha es la que vamos a utilizar nosotros de referencia para responder. Podemos, si queréis, saltarnos el tema de la localización porque nos pregunta solamente de uno de los climas, aunque bueno, si lo ponemos tampoco estaría mal. Y lo que nos vamos a hacer es concentrar la respuesta en las características climáticas, ya sabéis, temperaturas y precipitaciones. La segunda parte de la pregunta dice, haciendo distinción entre secanos y regadíos. Por lo tanto, tenemos que insistir. Lo diré siempre, hay que leer bien las preguntas y no pasar por alto
las pistas que nos dan. En este caso nos están pidiendo que pongamos un poquito más de atención en secano y regadío. Por tanto, ¿cuál es la estructura de la respuesta que os sugiero? Pues la primera parte, el primer párrafo puede ser una ficha de las normales sobre paisajes agrarios y en el segundo párrafo podemos poner un poquito más de información sobre el tema de los secanos y los regadíos. La pregunta 4 dice que ordenemos las áreas metropolitanas por población. No sabemos exactamente los números, las cifras, ni las piden, aunque en mi respuesta las haya escrito para que sirvan de información. Pero sí que tenemos que saber cuál es más grande que otra. Sabemos claramente que Madrid es la primera, Barcelona la segunda, después Valencia. La segunda parte de esta pregunta es una definición. Explique el concepto de área metropolitana. Es una definición, por tanto no hay que enrollarse demasiado, pero sí podemos hacer una pequeñita explicación. Atención que esta pregunta de qué es un área metropolitana se ha preguntado por lo menos 2 o 3 veces. La quinta es la que quizá uno se sentiría tentado a dejar porque es la más complicada. No porque en sí sea difícil, sino porque es verdad que en clase hemos dedicado no demasiado tiempo a hablar de la industria. Lo que he hecho es explicar un poquito más, aprovechando esta respuesta, para explicar esta cuestión de la reconversión industrial. Hay que tener en cuenta que está relacionada con un momento de la historia de la industrialización española, que fue la crisis de los años 80, motivada por la obsolescencia de algunas de las instalaciones y actividades industriales. Pero voy a insistir en lo de siempre. Fijaos, ¿en qué consistieron? ¿Qué sectores fueron los más afectados? ¿Por qué? Las preguntas son como son. Nos sugieren esquema, este que os pongo aquí. Definición, sectores afectados y causas. Interesante, muy interesante responder según el esquema sugerido. Y la última, donde dice el clima de Madrid, pues puede parecer que es un poquito raro esto de... ¿Me preguntan por el clima de Madrid? Bueno, en realidad es un pequeño truco. Al final, ¿qué te están preguntando? Te están preguntando cómo es el clima mediterráneo de interior. Sabemos que esa es la zona climática en la que está Madrid. Así que lo que hay que hacer es una referencia más o menos estándar, como hacemos siempre, para explicar cómo es un clima. Ya sabéis, localización, elementos y factores. Recordad que elementos son aquellas cuestiones que sirven para describir cómo es un clima, y ahí hablamos sobre todo de precipitaciones y temperaturas, y factores son aquellas cuestiones que nos explican por qué un clima es como es. En el caso del Mediterráneo de interior está claro que hay que hacer referencia, no olvidarnos nunca, a la cuestión de la continentalidad. El resto del documento lo que trae es mi propuesta de respuesta. Fijaos aquí cómo os sugiero una forma de marcar sobre el mapa. Importantísimo, insisto, en que quede limpio, claro y fácil de leer. El desastre en la marcación de un mapa da muy mala imagen de nosotros mismos. Aquí es muy importante o muy interesante si tenemos algún color o algún rotulador para poder utilizarlo. También me parece muy interesante sacar fuera la respuesta cuando el mapa, como en este caso, es tan oscuro, porque lleva tanta información que cualquier cosa que escribamos dentro va a quedar fea, va a quedar con un muy mal aspecto. ¿De acuerdo? Pues bien, esto es básicamente la respuesta que os propongo. Como en otros casos es quizá demasiado larga, no es exactamente lo que uno puede hacer en la situación real del examen, pero la pongo para aprovecharme y allí añadir un poquito más de información. Bueno, pues muchas gracias y a lavarse las manos.